Hola chicos, muy buenas noches desde Barcelona. Me gustaría presentaros un nuevo vídeo. Este vídeo lo voy a titular ¿Cómo tocar sensualmente a una mujer? Y os voy a hablar desde la energía del Tao. Es un vídeo que puede ayudar a hombres y a mujeres. A los hombres a aprender a tocar de otra manera y a las mujeres a pedirlo. Porque vais a llegar a entender el por qué digo esto. Y es muy fácil. La mujer, tenemos unos tiempos diferentes. Cualquier mujer que no esté entrenada tiene unos tiempos diferentes. ¿Qué quiero decir? Según el Tao, estamos hablando de que la energía de la mujer es yin, la energía del hombre es yang. Y son dos tiempos diferentes. La energía del hombre es fuego y la energía de la mujer es agua. Es como si fueran aguas que van fluyendo. Son las dos energías a la hora de unirse. ¿Por qué digo esto? Porque la mujer, para que llegue a ese punto de energía sexual, necesita que el fuego esté debajo y el fuego le esté dando calor y dando calor, para que la temperatura del agua vaya cogiendo ese nivel de ebullición que necesita. ¿Por qué digo esto? Porque tenéis que entenderlo los hombres, para que tengáis cogéis el tiempo necesario para poder llegar a ese punto con vuestra mujer, y las mujeres tenéis que pedirlo, porque ya es hora, pedirlo. Necesitamos más tiempo. ¿Y qué podemos hacer? Y estoy lanzando esta pregunta a los hombres. ¿Qué podemos hacer? Pues muy fácil. El hombre tiene que aprender a tocar muy suavemente e ir con una calma, jugando con el cuerpo de la mujer, jugando con el pecho, jugando con esos puntos de placer, y jugar con todo el cuerpo como si estuviera tocando un lienzo, como si estuviera pintándolo. Eso es lo que tiene que hacer un hombre. Jugar con el cuerpo de la mujer para que el cuerpo de la mujer empiece a coger esa temperatura con el fuego que transmiten las manos de ellos. Jugar en muchos puntos de placer. El pecho, las orejas, el pelo. Mirarla con auténtica devoción, mirar cómo se mueve, mirar cómo el cuerpo le empieza a fluctuar y empieza a sentir. Os daréis cuenta cuando esa temperatura que todo cuerpo de mujer necesita va elevándose. La mujer cierra más las piernas, siente mucho más, el cuerpo se le eriza, porque la mujer somos corazón y no sabemos bajar la energía. Que de esto ya hemos hablado en otro vídeo. Entonces necesita esa temperatura que le vayan subiendo. Siempre jugando por el lado del sexo, nunca tocándolo, rozándolo. Pero nunca querer subirle a base de ir con los toques rápidos que hacéis, chicos. ¿Qué va? Jugar con el cuerpo es un lienzo maravilloso. Tenéis que saberlo tocar y pintar. Cuando ese cuerpo ya está preparado, ella misma se da cuenta, ella misma se abre a poder sentir mucho más. Pero tenéis que aprender a esos toques lentos. La mujer la vais a ganar, a cualquier mujer la vais a ganar. Toques lentos, jugar en las ingles, jugar en los puntos del pecho, las axilas, el pelo. Jugar con ella como si fuera un lienzo. Estuvierais pintando a la mujer más hermosa del mundo. Eso es lo que tenéis que hacer. Dedicarle tiempo y mirarle a los ojos con auténtica devoción. Y ella misma, esa temperatura, cogerá, el agua se empezará a coger una temperatura muy fuerte, y lo vais a notar. Y ese será el momento de jugar más profundamente. Y os lo recomiendo a todos, probarlo. No tenéis, es simplemente una manera de vivir la sexualidad más sutil, dentro de la energía del Tao. Jugar llegando a la zona sexual y salir, pero sin tocar. Vais a crear una melodía que ya os lo va a pedir cada día vuestras mujeres. Lo van a querer más, porque van a ver la devoción que vais a tener. Yo en este momento creo que he dicho lo suficiente. Pensar en mis palabras, cómo hablo, cómo podéis probarlo. Son momentos de intimidad que lo podéis hacer cualquier persona, cualquier pareja. Y vas a aprender.
hacerme caso. ¿De acuerdo? Nada, me despido, no quiero hacerme pesada, porque es una pasión que yo tengo y yo me desbordo en el tiempo, así que me despido. Muchas gracias y espero que me ayudéis a dar a conocer esta página, a este canal, perdón. Muchas gracias. Os adoro.